Listo, entonces ahí ya estamos presentando, ya estamos grabando. Me confirman porfa si me están escuchando bien, si estamos viendo la presentación. Sí, señor, perfecto. Sí, Listo, profe. Ricardo. Gracias, Silena, gracias. Listo, entonces vamos a revisar hoy el tema de la iluminación, un tema bastante importante a la hora de tener en cuenta hacer una buena instalación eléctrica. Listo, entonces vamos a recordar rápidamente cuáles son las tecnologías en cuanto a em, luminarias que hay, cuáles son sus pros, sus contras, dónde se utilizan. Y en la segunda parte de la presentación vamos a revisar también algunos cálculos muy sencillos para tener en cuenta, dependiendo del tipo de instalación que vayamos a hacer. Entonces vamos a iniciar con estas lámparas incandescentes que se utilizaron durante mucho tiempo. Estas lámparas eh, tenían su principio de funcionamiento o funcionaban con un filamento de tungsteno que se calentaba generalmente a 2000 grados centígrados eh, y emitía una luz visible como resultado de esa radiación térmica. Era una radiación térmica, esa era una de sus desventajas. Entonces el filamento estaba protegido en un bulbo de vidrio con gas inerte para evitar su oxidación. Entonces generaba luz, pero era muy poco eficiente, ya que gran parte de la energía se pierde como calor y su vida útil también estaba limitada por ese desgaste, por ese desgaste térmico que tenía, por ese estrés térmico. Buenas tardes, instructor. Buenas tardes. Listo, entonces estas lámparas incandescentes todavía las fabrican, todavía se utilizan en algunas aplicaciones donde es importante el tema de la temperatura, del calor. Por ejemplo, se utilizan todavía en criaderos de pollos, se utilizan todavía en algunos lugares donde se hacen experimentos que tengan que ver con el calor, cosas como invernaderos. En ese tipo de ambientes se utilizan todavía esas lámparas. Fíjese que el 90% de la energía se desperdiciaba, solamente 10% se convertía en energía lumínica. Luego tenemos las lámparas fluorescentes, que sería una evolución de estas lámparas incandescentes, donde se utiliza un gas para ionizar el aire y aumentar esa eficiencia de conversión de energía. Ya no estaríamos hablando de un 10%, sino de un poco más, dependiendo de la tecnología de cada una de esos gases. El principio de funcionamiento de esa lámpara fluorescente se basa en la emisión de luz a través de la excitación de átomos de mercurio y su posterior interacción con una capa de fósforo en el interior del tubo. Entonces se ioniza el gas, se excita el mercurio, emite luz ultravioleta, hay una fluorescencia del fósforo y tenemos la luz visible. Listo, entonces acá vemos cómo funciona esa lámpara fluorescente, cómo la energizamos acá con el electrodo, con los electrodos. Estos electrodos son de wolframio, con materia emisora de electrones. Tiene un vidrio transparente, hay de diferentes longitudes. Acá tenemos los electrones libres, tenemos los átomos de mercurio, las radiaciones ultravioleta, y de ahí se desprende la luz visible. Acá el tema de la radiación ultravioleta también es importante tenerla en cuenta, no solamente acá en ese contexto de la iluminación, sino en gran parte de los elementos que nosotros utilizamos, porque sabemos que todo el espectro electromagnético está hecho de radiación de diferentes frecuencias, que a veces de pronto no lo tenemos en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos, de hacer nuestros diseños, y puede llegar a intervenir en el buen funcionamiento no solamente del equipo, sino de cualquier otro
elemento que esté cercano a él. Listo, entonces acá tenemos estas lámparas de descarga de gas. No sé si ustedes se acuerdan de esto. Las lámparas funcionaban con vapor de mercurio, emiten una luz blanquecina y se utilizan para aplicaciones industriales o exteriores. También habían lámparas de neón que utilizan neón u otros gases nobles y producen colores más brillantes, comúnmente utilizados en señales publicitarias. ¿Cuál era el inconveniente de estas lámparas? ¿Sí se acuerdan? Las que se utilizaban, por ejemplo, en los estadios. Que necesitaban una reactancia demasiado grande para poder excitar el gas y otros elementos, Una reactancia. como un transformador, como un bobinado. No, sí, señor. Esa era una de las desventajas. Y otra desventaja, ¿cuál era? ¿Ustedes se acuerdan cuando se apagaban? ¿Qué tocaba hacer para volverlas a prender? No era como las luces LED que se prende y apaga y es instantáneo, prácticamente que instantáneo. Esas lámparas, si se Demoraban apagaban, en, se demoraban demoraban en, ajá, en encender nuevamente. se demoraban precisamente por eso, porque como necesita que se ionice un gas, esa ionización no era tan rápida, no era de manera instantánea o casi instantánea como las luces LED que tenemos hoy en día. Entonces, esas lámparas ya han sido reemplazadas. En algunas partes todavía se utiliza por el tema de eh, digamos que espacios muy particulares donde se requiere todavía algo de calor. Listo, acá otro de los gases que se utilizaba era el fósforo y el sodio. Entonces, fíjese que eran diferentes tipos de gases, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Entonces, ahorita tenemos las lámparas LED que evidentemente son mucho más eficientes y las utilizamos en todos los contextos. Desde acá sistemas de iluminación pública, sistemas de iluminación interna, sistemas de iluminación, por ejemplo, de vehículos, sistemas de iluminación de herramientas, lo que son linternas, para todo lo que es la construcción de pantallas también. Hay mucha investigación, hay diferentes tipos de pantallas de diferentes calidades. Por ejemplo, está la tecnología LED, la tecnología OLED, la tecnología QLED, la tecnología mini LED. Cada una de esas tecnologías, pues las sacan las empresas con sus patentes. Cada vez este mercado, pues, es más evolutivo, va evolucionando a una mejora en el tema energético y obviamente, pues, la calidad de las pantallas la podemos notar cada vez más. Entonces, ¿cómo funciona un LED? El principio de funcionamiento de una lámpara LED se basa en la electroluminiscencia, un fenómeno en el cual un material emite luz cuando es atravesado por una corriente eléctrica. Las lámparas LED son dispositivos de estado sólido, lo que significa que no dependen de un filamento o gas para generar luz, a diferencia de los bombillos incandescentes u fluorescentes. Entonces, en resumen, el principio de funcionamiento de una LED se basa en la recombinación de electrones y huecos en un semiconductor que genera luz mediante la emisión de fotones, lo que resulta en un dispositivo eficiente y duradero. Entonces, acá de esto que leímos acá, podemos destacar esta parte. Es un dispositivo de estado sólido. ¿Qué nos sugiere esto? ¿Qué entendemos por estado sólido?
Sí, Hammer. Gerson, perdón. Buenas noches, profe. Gerson. Todo tranquilo, buenas noches. Buenas ¿Cómo ha noches. estado? Bien, bien, todo bien. Y, bueno. El estado sólido corresponde generalmente cuando un elemento cumple una función con un solo material. Ejemplo, los transistores utilizan el silicio para hacer una sola función específica. Anteriormente, los transistores eran hechos con unos sistemas que aplicaban gas y filamentos, como usted decía, que eran los tubos de los radios en esa época, ¿no? Entonces, lo que hacían era aumentar las capacidades de corriente o de voltaje, dependiendo de la necesidad que había. Entonces, el silicio ya hace eso mismo, excitando los electrones del elemento y cumple la misma función o una función muy similar. Entonces, se considera estado sólido cuando es un solo elemento o pocos elementos que cumplen una sola función sin depender de otros materiales. Sí, señor. Digamos que lo podemos relacionar también con el tema de los discos duros para hacer un- una relación en lo que es esta tecnología. Si ustedes se acuerdan, el disco duro que tenían una parte mecánica y funcionaba magnéticamente. Entonces tenía ese problema que necesitaba girar y al tener que girar tiene un mecanismo físico que era propenso a desgastarse, era propenso de pronto a caerse, a dañarse. Entonces la evolución de ese disco duro fue el de estado sólido, donde tenemos elementos, donde tenemos eh, microprocesadores que hacen la misma función con otro tipo de lógica, con otro principio físico, que es mucho más eficiente, sobre todo en el tema del consumo energético. También esa reducción del consumo energético también va a facilitar que se caliente menos, va a facilitar que la transmisión de información sea más eficiente. Listo, entonces ahorita vamos a ver un video relacionado con eso para entender bien ese principio de funcionamiento. Algo importante acá también es entender que la luz la podemos entender de dos maneras. La podemos entender como onda o la podemos entender como partícula. Se puede estudiar la luz como si fuera una onda. De hecho, el espectro electromagnético tiene una región donde nosotros vamos a llamarla que es la luz visible. Cuando hablamos de luz visible, estamos hablando de la luz que nosotros como seres humanos podemos percibir. Eso es lo que se llama. Esto tiene una longitud de onda particular. Además de eso, también podemos entender la luz como si fuera una partícula. Nosotros hemos hablado acá de protones, de neutrones. El fotón también es una partícula que no tiene masa, pero eh, la podemos evidenciar en diferentes experimentos que se han hecho. Entonces, las dos formas son válidas, tanto onda como partícula. Entonces, para rondear este día, vamos a ver un video acá de 7 minutos, de 10 minutos, donde nos explican ese funcionamiento del estado sólido, de cómo funciona la unión PN y cómo funcionan los diodos. ¿Listo? Entonces, es un video muy cortico, lo vamos a ver, vamos a poner atención y ya ahorita sacamos conclusiones de él. Voy a compartir acá solamente esa pestaña. Podemos encontrar una unión semiconductora PN en muchos lugares a nuestro alrededor. ¿Me confirman Forman si parte estamos de viendo y dispositivos escuchando, por favor? electrónicos y optoelectrónicos como las células solares, Gracias, que Sí, Gerson. señor, convierten perfecto. la energía de la luz del sol en energía eléctrica. En diodos emisores de luz, conocidos como LEDs, en diodos rectificadores y en transistores.
Para comprender qué son los materiales semiconductores y cómo a partir de ellos se fabrica una unión PN, es necesario sumergirnos en el mundo atómico. El semiconductor más empleado hoy en día es el silicio. En un cristal de silicio, cada átomo está unido a sus vecinos con 4 electrones formando enlaces covalentes. A bajas temperaturas, estos electrones están enlazados a los átomos. Cuando se incrementa la temperatura, algunos electrones de los enlaces pueden ganar energía térmica y escapan, quedando libres para conducir. A su vez, los enlaces que se han roto pueden ser ocupados por electrones de otros enlaces sin que estos tengan que ganar una energía adicional en promedio. A este estado o enlace roto lo llamamos hueco y se comporta como una partícula de carga y masa positiva. Se pueden introducir impurezas en el semiconductor, sustituyendo átomos de silicio por otros átomos. Si los nuevos átomos poseen 5 electrones en su capa más externa, 4 de ellos completarán los enlaces del silicio al que sustituyen y el electrón adicional quedará débilmente ligado al átomo. A temperatura ambiente, este quinto electrón suele liberarse de su átomo original pasando a ser un electrón de conducción. La impureza queda, así, con una carga positiva. Se puede conseguir que el número de electrones introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro. Para ello, se deberá introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor con este tipo de impurezas se le llama N, porque tiene cargas libres negativas, y a las impurezas se les denomina donadoras por ceder un electrón. Igualmente, se pueden usar impurezas que tengan 3 electrones en su última capa. Se completarán 3 enlaces y uno quedará libre. A temperatura ambiente, los electrones de otros enlaces podrán moverse a ocupar ese espacio, quedando un hueco libre en el material. La impureza queda, así, con una carga negativa. Al igual que en el caso anterior, si se quiere que el número de huecos introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro, deberemos introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor de este tipo se le llama P, porque tiene cargas libres positivas, y a estas impurezas se las denomina aceptadoras por aceptar un electrón. Una unión PN es una estructura formada por regiones vecinas con dopados distintos, de tipo P y de tipo N. Una unión PN es una parte fundamental de muchos dispositivos, como por ejemplo el diodo. Si al terminal P de un diodo le aplicamos una tensión mayor que al terminal N, observamos experimentalmente una corriente grande. Si al terminal N le aplicamos una tensión mayor que al terminal P, observamos experimentalmente una corriente extremadamente pequeña, despreciable para la mayor parte de aplicaciones prácticas. La unión PN presenta este comportamiento asimétrico, pudiendo conducir en un sentido pero no en el contrario. De esta manera, tenemos un comportamiento muy peculiar que puede ser aprovechado en circuitos. Para entender este funcionamiento particular de la unión PN, debemos hablar de 2 mecanismos capaces de crear corriente eléctrica: el mecanismo de difusión y el mecanismo de arrastre. Una manera de entender el mecanismo de difusión es imaginar 2 conjuntos de partículas de diferentes colores concentradas en 2 zonas distintas. Si las partículas tienen libertad de movimiento en diversas direcciones, el movimiento aleatorio de estas tiende a igualar la concentración en todo el volumen. La difusión es el mecanismo físico que da lugar a que las partículas se propaguen intentando ocupar el máximo volumen posible. El mecanismo de arrastre consiste en un movimiento provocado por un campo eléctrico. Este campo empuja a las cargas móviles positivas en un sentido y a las negativas en el opuesto. Si hay un campo en una región del espacio, habrá un potencial eléctrico asociado al mismo. El campo eléctrico apuntará en la dirección en la que el potencial eléctrico decrece. El potencial eléctrico variable actúa como una barrera para el movimiento de las cargas. Sus efectos se pueden entender con la siguiente analogía. Supongamos un cuerpo que se mueve en el campo gravitatorio con una cierta velocidad. Si el cuerpo se eleva, pierde energía cinética y gana energía potencial.
Si la energía cinética inicial no es suficiente, el cuerpo no será capaz de superar la barrera y en el caso de que la energía cinética inicial fuera suficiente, se superaría e incluso puede sobrar energía cinética para continuar su movimiento. Análogamente, el potencial eléctrico se comporta para las partículas cargadas como una barrera que permitirá a las partículas superarlo o no en función de su energía cinética. Para fabricar una unión PN se parte de un semiconductor con impurezas de un tipo al que se introducen impurezas del tipo opuesto. Para comprender el funcionamiento de la estructura se emplea un modelo didáctico. Consiste en imaginar los procesos que se darían si se pudiera unir perfectamente un semiconductor de tipo P con un semiconductor de tipo N mediante contacto. Un semiconductor P tiene una gran concentración de huecos y un semiconductor N tendrá una concentración de huecos mucho menor. Así, habrá una difusión de huecos de la región P a la N. De la misma manera, habrá una difusión de electrones de la región N a la P. La difusión de electrones y huecos deja atrás las impurezas fijas ionizadas de las que estos proceden. Así, aparecerán regiones en la unión PN donde haya carga eléctrica neta debido a las impurezas ionizadas, que darán lugar a un campo eléctrico. Asociado a este campo, hay un potencial eléctrico que actúa como una barrera que frena las cargas móviles. El equilibrio se alcanzará cuando la corriente de difusión de las cargas móviles se iguale a la corriente de arrastre. La barrera de potencial es un obstáculo que impide la corriente en el dispositivo. Con tensiones externas podemos modificar apreciablemente su altura, permitiendo la aparición de una corriente eléctrica. Aplicando una tensión externa mediante una batería, modificamos la altura de la barrera de potencial que existe en la zona de unión. Si se aplica una tensión mayor en la parte P que en la zona M, se reduce la altura de la barrera de potencial. Una barrera menor es ahora incapaz de frenar completamente el movimiento de difusión de los electrones y huecos, originándose una corriente eléctrica debida principalmente a la difusión. En estas condiciones, se dice que la unión PN opera con polarización directa. Si se aplica una tensión mayor en la parte N que en la zona P, se incrementa la altura de la barrera de potencial. La mayor altura de la barrera de potencial impide el movimiento de difusión, no habiendo corriente eléctrica apreciable. Se observa, por tanto, que la unión PN puede conducir solamente en un sentido, dando lugar a una corriente que se incrementa muy rápidamente cuando la barrera de potencial se disminuye notablemente. Además de encontrar las uniones PN en infinidad de circuitos y componentes electrónicos, las podemos encontrar en aplicaciones optoelectrónicas, dentro de dispositivos como los diodos emisores de luz, conocidos como LEDs, los fotodiodos o las células solares. La emisión de luz del LED se debe al fenómeno físico de la recombinación, que consiste básicamente en que un electrón y un hueco se aniquilan emitiendo energía. En el caso de ciertos materiales y bajo una polarización directa, esta energía se emite en forma de luz, más intensa cuantas más cargas móviles se recombinen. El funcionamiento de los fotodiodos y células solares se basa en el fenómeno físico inverso, la generación. Así, un fotón puede crear un par electrón-hueco que en su movimiento puede generar una corriente eléctrica. En conclusión, las uniones PN están omnipresentes en nuestro entorno cercano y lejano. Parece increíble que un dispositivo tan simple sea tan útil y tenga tanta influencia en nuestras vidas. Listo, no sé si nos haya surgido ahí alguna inquietud. Algo que les haya llamado la atención del video. Sí, Gerson. No, esto es muy bueno el video y ahí hacen
referencia a la excitación de los elementos, sobre todo lo que están hablando de lo del yodo. Y yo me di la historia de todo lo que hubo que hacer para poder lograr sacar el LED azul, ¿no? Que era tan preciado en ese momento, ¿no? Que solo habían tres colores, amarillo, verde y rojo, hasta que lograron encontrar el elemento que si se excitaba con energía producía el color azul. Y aunque no es un color azul del todo, sino que es una reflexión de la onda, ¿no? Uno ve los colores a partir de las diferentes ondas, de los reflejos de las ondas. Por eso también está el problema de la gente daltónica, ¿no? Que no capta ciertas ondas, entonces tiene distorsión de los colores. Sí, señor, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, cada uno de los colores tiene una longitud de onda. Como bien dice Gerson, los primeros fueron el amarillo, el rojo y el verde. Entonces, estos eran fáciles de fabricar porque esta longitud de onda no era tan difícil de conseguir. Entonces, uno muchas veces piensa o ve esos LEDs que de pronto encontramos en la tienda y uno lo ve allá con la capuchita roja, con la capuchita amarilla y acá eh, una verde. Y decía, pero tanto problema ir a hacer el azul, ¿no? Pero fíjese que estos son diferentes porque estos vienen pintados, o sea, el vidrio ya viene de ese color. Pero si usted va a hacer una pantalla, usted tiene allá su televisor, usted no le va a poner o no va a utilizar con esto, ¿cierto? Sino que todos los LEDs son muy pequeños. Estamos hablando de que la comparación entre la dimensión física de esto con el de la pantalla, pues es muchísima, ¿cierto? Entonces acá usted obligatoriamente tiene que producir estos colores con la longitud de onda. Claro, el azul era más complicado. Eso sucedió cuando Gerson, eso fue como en los 60, ¿no? Sí, El, eso. creo que fue un japonés el que lo descubrió y ganó el Nobel con eso. Se me va ahorita el nombre del científico, que esa historia es bastante bonita también, de cómo Sí, él en su pues laboratorio Paul, hizo cosas que otros no estaban haciendo y pudo generar esa longitud de onda y sacar el LED de color azul. Eso, pues la historia de él sí fue de mucho esfuerzo, pero lamentablemente la empresa con la que él trabajaba se quedó con el crédito y a él no le dieron el reconocimiento completo porque él no era doctor. Él era así un científico, pero nunca hizo el doctorado. Entonces a él lo relegaron mucho por eso, y a la final creo que él se fue a Estados Unidos y falleció allá en Estados Unidos. Obviamente él allá era un decano en una universidad y todo eso, pero pues no tuvo el reconocimiento como tal. no, pero Y sí, sí, también a me lo di la último sí le historia. dieron el Nobel por eso. Sí, bueno, no sé, no lo tengo Sí, 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 muy sí, sí. presente. No, sí, a lo último sí fue como una historia ahí feliz porque sí, a él le dieron el reconocimiento y sí, ya me acordé, sí alcanzó a hacer el doctorado. Él estaba haciendo el doctorado. Mm, Primero, pues las empresas, acá en la empresa que él trabajaba, al no tener este título, y la mayoría de los compañeros sí las tenían, acá la mayoría de los compañeros sí tenían el título, entonces por eso lo tenían ahí un poco relegado. Entonces él hizo el descubrimiento y sí se ganó el Nobel con eso. Él ganó el Nobel de física. O sea, sí tuvo el reconocimiento. Es una historia entonces también sí, no. muy, muy parecida a la de cuando inventaron el transistor. ¿Se acuerdan? Que fueron años atrás. También hubo un equipo de trabajo donde habían 3 o 4 personas ahí. Todos ganaron el premio de física y sucedió algo curioso que además, o sea, uno de ellos, además de querer ganar el reconocimiento del Nobel, pues quería el reconocimiento monetario, o sea, él quería hacerse millonario con esa idea y pues no lo logró porque hubo personas acá que estaban más metidas en los temas corporativos. Él era un genio acá de la física, un genio de todo este tema científico,
pero no era un genio de las finanzas, que son cosas diferentes, ¿cierto? Entonces acá hay gente que sí sabe manejar todo este tipo, los contactos, los contratos, cosas legales, cosas legislativas. Llegaron, cogieron esta idea y eh, hicieron una empresa, pues, que es una de las más conocidas a nivel mundial, que se llama Intel. Entonces todas estas personas fundaron Intel y acá él se quedó con las ganas de volverse millonario. Entonces estas historias son bastante chéveres. Esos pequeños, bueno, pequeños, no, esos grandes aportes de esas cosas tan pequeñas y la, la incidencia que tienen los mercados y la pelea que hay, porque lo que tengo entendido es que usted hace una invención y solo tiene una protección por 20 años. Y muchos inventos y pasan décadas hasta que le encuentran la aplicación y la persona que los hizo muchas veces no tiene como esas ganancias, esas utilidades, ¿no? Sí, señor. Vea que también hubo el ejemplo de Tesla. A Tesla le pasó lo mismo. Él tampoco tenía esa habilidad del tema del dinero y pues él murió en la pobreza absoluta, a diferencia de Edison, que él sí sabía de los negocios y de las patentes y de todo el tema burocrático. Entonces ahorita, ¿qué es lo que sucede? Digamos, ya no va a pasar lo que le sucedió a estos señores que estaban allá eh, en su espacio y haciendo experimentos. Ahorita contratan a estas personas brillantes, estas grandes fábricas, y si descubren algo, ese descubrimiento es gracias a la empresa, porque es la que está dando las herramientas, que ahorita sabemos que para descubrir cualquier cosa se requiere una herramienta pues bastante especializada, se requieren espacios eh, muy técnicos. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo se fabrican estos elementos. Entonces ya usted debe firmar acá y prácticamente que el crédito se lo llevan es las empresas. Pues en parte tienen razón, ¿no? Porque son los que están haciendo la inversión de esos equipos. Yo escuché el caso de un hermano de un señor que él hizo ingeniería química en los años 70 en Estados Unidos y él trabajó con una empresa de lubricantes allá y lo que usted dice es cierto. Ellos trabajaban en un laboratorio únicamente encontrando soluciones a productos. Entonces llegaba usted como fabricante y dice, yo necesito un aceite para aplicarlo, no sé, en algún rodamiento, en alguna cosa. Y ellos hacían la fórmula específicamente para su empresa o para el proyecto que se utilizaba. Y ellos tenían mucho convenio con DuPont, con una empresa DuPont, pues que es muy importante, y con varias empresas. Entonces, ¿a qué llega el caso? Que lo que usted dice, ellos sacaban los productos, los patentaban, pero a nombre de la empresa y al grupo de desarrollo les daban una utilidad, un porcentaje muy bajo. Tenían obviamente sus buenos sueldos, ¿no? Y a él le daban su porcentaje como los cantantes, como los actores, pues que si ven la serie en determinado país les dan unas regalías por eso. Entonces a ellos les dan muy poco. ¿Qué fue lo que pasó con el señor? El señor se desquició a lo último, o sea, tuvo un problema mental y todo, y murió rico siendo pobre. Era algo muy extraño y decían que le encontraban los cheques mensualmente que le llegaban a él y él nunca los cobraba. Pero ya fue un tema que el hombre se descabezó, pues, pero tenía mucha plata de man y no tenía hijos, nada. Es decir, fue una persona que prácticamente hizo muchas cosas en la vida, pero a la final no la disfrutó. Sí, señor. Han habido Y es varios casos colombiano. de estos relacionados con el dinero. No sé si ustedes hayan visto la historia de Cavendish, Henry Cavendish, que también fue uno de los más ricos de Inglaterra. Y él heredó una fortuna y toda esa fortuna la invirtió en libros y en herramientas para hacer experimentos. Pero él nunca buscó la fama, nunca buscó nada. Cuando encontraron todos esos documentos que había y todos los experimentos de Cavendish, era todo lo relacionado
con la electricidad, con toda esa parte, pero él nunca buscó ni fama, ni dinero, ni nada. Él simplemente invirtió ese dinero en, en la investigación. El caso también de Tesla, donde él jamás pues fue por esta parte del dinero. Eh, También en la parte matemática hay muchos matemáticos también que han ganado premios y han rechazado el premio monetario, solamente pues eh, quedan contentos con el aporte que hicieron a la humanidad, por llamarlo de alguna forma. Hay otros, digamos, como los empresarios que tenemos hoy en día, digamos que eh, el más famoso, Elon Musk, es totalmente lo opuesto, ¿no? El hombre más rico del mundo, que dice que inventa cosas, pero todos sabemos que no está inventando cosas, ¿no? Eh, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates, Bill Gates. Bill Gates. También es con sus cosas ahí, con su doble moral, pero todos sabemos que lo que le gusta es esto, que no está mal, ¿no? Porque estos también son habilidades. Vaya, vuelva a ser rico así como, como esos personajes, ¿no? Es algo difícil. Lo que pasa es que ellos tienen una capacidad de saber delegar. Lo que yo tengo entendido es Ujú, que ellos saben delegar las funciones. Por ejemplo, Bill Gates decía que él no era el mejor de la clase, pero cuando se graduó y montó la empresa, contrató a los mejores de la clase. Es decir, los mejores de la clase trabajan para él. No hubo la ujú. necesidad de ser súper brillante, sino Lo que ser mismo muy que astuto. Jobs, ¿no? Muy, Steve Jobs, es parecido. ajá, exacto. Entonces, Ajá. logran tener esa audacia de conseguir inversores, de conseguir personal que es inteligente y todo, y como les dice, hagan lo que ustedes quieran, tengan un cheque en blanco, pero necesito un proyecto de tal magnitud, tal cosa, entonces a eso le sacan producto Sí, y señor. Y ganan credibilidad, ¿no? fíjese que son otras habilidades. Hay personas muy destacadas como el que inventó ahí el transistor, que inventó el LED azul, Tesla que inventó o descubrió la corriente alterna. Tienen sus habilidades científicas. Ellos tienen sus habilidades acá humanas diferentes. Entonces, cada quien con sus cosas, cada quien con sus objetivos. Digamos que personalmente, pues me gustaría tener ambas, ¿no? Y creo que a todos. Inventar algo y gracias a ese invento, pues tener esa recompensa monetaria. Obviamente que es difícil el tema de la competitividad, es difícil, el tema del mercado es difícil, tener ambas habilidades es difícil. El tema también acá de los contactos, ¿no? Porque fíjese que acá estamos en un mercado que es el mercado estadounidense. Es difícil que acá desde otras regiones del mundo se llegue a estas escalas, ¿no? Se lleguen a llegar a, a esas esferas. Pero mire que ahora último estaban premiando a una niña mexicana que estaba haciendo un experimento de apagar incendios con ultrafrecuencia, con frecuencia que no es audible, solamente genera vibración y distribuye diferente la corriente de aire y apaga el incendio. La están promocionando y que se fue para Asia a una exposición y todo eso. El punto es que, pues no es que sea un invento por parte de ella, porque las armas o los sistemas de energía dirigida ya están desde hace muchas décadas, ¿no? Lo único que yo veo es que ella logró ensayar hasta encontrar la frecuencia y la manera pues de que eso le sirva para apagar un incendio. No lo veo como, es como cambiar la aplicación del sistema, ¿no? Pues pienso yo desde mi punto de vista y lo que usted dice, ya en este momento hay tantas cosas que han inventado y todo que es como difícil encontrar algo porque ya está hecho y solamente es como buscarle otra aplicación. Sí, pero vea que todavía se puede, porque siempre se ha dicho, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha pasado lo mismo. Dicen, no, pero ya qué más pueden inventar, ya que ya llegamos al límite. Y cuando uno se da cuenta, sacan otra cosa y sacan otra cosa y sacan otra cosa. Entonces son eh,
digamos que el tema de la ciencia, el tema de las herramientas que tenemos a la mano, sería buscarle como una aplicación diferente. Tema Sí, de mirar las cosas desde otro punto de vista. de pronto sí, sino que lo que usted dice, profe, está de que ya los avances o lo que se vaya a hacer ya tiene que ser a una escala o a un nivel muy alto, porque ya lo básico está full copado, ¿no? Ya las herramientas básicas o lo hasta donde el presupuesto alcance, ya está todo copado. Ya toca algo de mucha ingeniería o de mucha ciencia, pues, para aplicarla. Porque pues todavía hay un campo enorme, pero ya es un tema a nivel genético o a nivel de energía, por ejemplo, esos sistemas cuánticos y todas las cosas que obviamente pues se necesita inversión de tiempo y de dinero pues para llegar a establecer alguna novedad o algo nuevo en esas ramas. Sí, señor. Porque de ahí para abajo la escalera ya está llena. Sí, Pienso digamos yo, ¿no? Para que me equivoque. que el video que acabamos de ver, que son los componentes de estado sólido, estos componentes o la lógica de esto es solamente tiene dos estados, ¿cierto? El encendido o el apagado. Esa es la lógica que nosotros tenemos y así es como funcionan todos estos elementos, con el cero y el uno. Ese es el sistema binario con el que funciona toda esta lógica digital. Ya su merced que tocó acá el tema de la computación cuántica, lo que se quiere es que tenga los dos estados al mismo tiempo, computación cuántica. Y esa sería como el nuevo salto. Y de que lo logran, porque ya tienen allá un sistema y ya han tenido resultados. Eh, Ellos obviamente que saben que eso no es de la noche a la mañana, tienen ahí sus procesos y tienen sus investigadores. ¿Quiénes están metidos acá en esto? Las grandes corporaciones. Nuevamente Intel, la taiwanesa, se me va ahorita el nombre, Taiwan, Nvidia. Estas son las corporaciones que están haciendo esa investigación, que iba viendo un reportaje, estaban hablando de 20 años. El líder, por AMD, ¿de dónde ejemplo, es? AMD, ¿de dónde es? AMD es creo que también estadounidense. Es Mm, una de las competencias acá de Intel. Y imagínense, tienen un equipo de personas y la investigación es a 20 años. Entonces todo el presupuesto, todo lo que ellos están haciendo, lo tienen proyectado a, a mediano plazo. Esto podría ser toda una vida para una persona. Trabajo, imagínese, de 20 años allá haciendo experimentos con todo el presupuesto. Y y ahora, la y líder ahora, del equipo decía, lo tarde o temprano lo vamos a lograr, vamos por el buen camino, tenemos todas las herramientas. El tema es mejorar el tema de la purificación del silicio para que todos estos sistemas sean más eficientes. Quiere decir entonces que toda la maquinaria que vale miles de millones de dólares, todas esas máquinas que eh, hacen esos microchips, que hacen esos microprocesadores, su vida útil es máxima de 10 años, algunas de 5 años. A pesar de que valen miles de millones de dólares, no las pueden reutilizar porque la tecnología en el futuro, la lógica va a ser diferente. La evolución en los materiales va a ser diferente. sí, eso es cierto, Inge. Y ahorita hubo las Olimpiadas de Robots, ¿no? Así que han dado lora con eso, ¿no, Inge? Sí, señor. También ese es un tema bastante bonito. Digamos que la robótica también ha evolucionado a tal punto que hay fábricas que están totalmente automatizadas, digamos que en un 90% no requieren de la intervención humana. Pero digamos que en la robótica, en los robots humanoides, todavía estamos como flojos, ¿no? Ustedes vieron, no sé si hayan visto en estos días el que rompió el récord de velocidad, que le rompió el récord a Usain Bolt. Todavía esos robots están como, se ven todavía como torpes.
¿Sí lo Sí, vieron? claro, Ujú. todavía falta mucho en evolucionar, pero Sí. lo que decía un profesor en el colegio cuando yo estaba en bachillerato, él decía que el hombre paradójicamente era muy inteligente para acabarse él solo. Para diseñar armas la tiene clara. Y ahora último, los 35 años de independencia de Ucrania, el desfile militar fueron puros drones. Y que para imitarnos no han logrado encontrar la fórmula, pues como usted dice, los robots humanoides son torpes y todo eso. Pero para eliminarnos sí la tienen clarita y sí los que fabrican son precisos, son eficientes, son de todo, ¿no? Qué mal tiene eso de la humanidad, ¿no? Es decir, como decía Einstein, ¿no? Un ratón no tiene la inteligencia para crear una trampa para ratones, pero el hombre sí tiene la inteligencia para crear un arma para matarse, ¿no? Sí, señor. Mal hecho eso, ¿no? Muy mal hecho. Sí, ya ahí entramos en el campo de la filosofía, temas filosóficos. Ya son maneras de pensar, son cosas ahí que ya toca tener el tema de la moral en cuenta. Todos no tenemos las mismas creencias, entonces es complicado. Listo, sigamos con la presentación. Miremos esta parte de, de las unidades. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el flujo luminoso. Cuando hablamos de flujo luminoso, estamos hablando de lúmenes. Cuando usted va a comprar un bombillo, cuando va a comprar una lámpara, usted lo que se fija es en esto, ¿de acuerdo? Antes nosotros cuando comprábamos los bombillos incandescentes, los bombillos viejos, usted iba y le decían, va a comprar uno de 100 vatios, vaya a comprar uno de 60 vatios. Ahorita no, ahorita la idea es hacer los cálculos con este parámetro. ¿Listo? Entonces tenemos acá el flujo luminoso que va en todas direcciones y tenemos la intensidad luminosa medida en candelas que es en una sola dirección. ¿Listo? Entonces tenemos acá algunos valores típicos de cuántos lúmenes pueden entregar cada una de las tecnologías. Entonces tenemos acá la bombilla incandescente de 60 vatios, aproximadamente da 800 lúmenes. Una bombilla fluorescente de 15 vatios, 900 lúmenes. Un bombillo LED de 10 vatios, entre 800 y 1100 lúmenes, dependiendo del fabricante. La lámpara halógena de 100 vatios, alrededor de 1600 lúmenes. Un foco de eh, halogenuros metálicos, por ejemplo, iluminaciones de exteriores, puede emitir entre 2500 y 20000 lúmenes, dependiendo de la potencia y el diseño. Fíjese entonces acá haciendo una comparación rápida entre el incandescente, que era el que utilizamos en las casas hace algunos años, y el LED. Con 10 vatios estamos iluminando entre 800 y 1100 lúmenes, mientras que acá con 60 vatios llegamos a esa misma cantidad. Quiere decir que eh, estábamos convirtiendo la energía en energía térmica, se estaba desperdiciando. Otra unidad de medida es la iluminancia. ¿Qué nos dice entonces la iluminancia? Es una medida de la cantidad de luz que incide sobre una superficie por unidad de área. Se expresa en lux, donde un lux es igual a un lumen por metro cuadrado. O sea, acá ya le estamos metiendo superficie. Entonces la iluminancia describe cuán iluminada está una superficie, es decir, la intensidad de luz que llega a un área determinada. Entonces ahí lo estamos viendo en esa imagen. Estamos midiendo es acá cuánto, cuánta superficie es capaz de iluminar esta fuente. Entonces estamos hablando de un lumen por metro cuadrado. Y eso lo llamamos la iluminancia y la medimos en lux. Entonces acá, si hiciéramos una medición, la luz del día en el exterior, en un día soleado, estaríamos midiendo 100.000 lux. En una oficina que está bien iluminada, estaríamos entre 300 y 500 lux. En un salón de clase, generalmente entre 300 y 600. En un restaurante, en una cafetería, entre 100 y 300. En áreas de trabajo detalladas,
alrededor de 1000 lux o más. Fíjese que hay trabajos donde este tema de la iluminancia es bastante importante por la salud de todo el proceso, por la salud del trabajador. Hay que tener muy en cuenta el tema de la iluminancia. En pasillos o escaleras, generalmente entre 100 y 200. En habitaciones residenciales, entre 100 y 300. En jardines, más o menos 50 lux. Otra unidad importante es la luminancia. Entonces, la luminancia es una medida de cantidad de luz que emite, refleja o transmite una superficie en una dirección específica y se expresa en candelas por metro cuadrado. A diferencia de la iluminancia que mide la cantidad de luz que llega a una superficie, la luminancia tiene en cuenta la dirección y cómo se percibe visualmente. Entonces, en términos prácticos, la luminancia es un indicador de cuán brillante parece un objeto cuando se observa desde un ángulo particular. Un concepto importante en diversas áreas como la fotometría, la visualización de imágenes, el diseño de iluminación y la ergonomía visual, ya que afecta la percepción y el confort visual de las personas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eh, en este dibujo cómo es que nosotros percibimos dependiendo del ángulo. Entonces, si usted está acá trabajando, usted tiene que garantizar que esta iluminación esté bien diseñada. Está haciendo acá una tarea, digamos, muy específica, una tarea muy repetitiva que requiera de mucho tiempo, entonces tiene que esto estar bien garantizado, bien diseñado. ¿Qué se les ocurre de alguna labor que se requiera de mucha especialización y de un buen cálculo de esto? Profe, ¿como en una planta o qué? Una planta de producción. Sí, ¿como cuál, Silena? Yo diría que en una planta de inyección, pues lo digo por experiencia propia, que ha tocado cambiar la iluminación por lo mismo Ujú. de los horarios de producción, entonces tocó cambiar pues como la iluminación de toda la planta. Listo, Silena, gracias. Tomémonos un descanso antes de que quedemos acá hablando solos. Son las 7, veámonos a las 7:10, ¿listo? Y venimos y miramos otros ejemplos. 7:10. Listo, profe, gracias. A ustedes. Listo.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación.
Habíamos quedado acá en esta parte describiendo cómo funcionaba la luminancia y estábamos buscando ejemplos. Entonces, ¿dónde podemos aplicar este concepto? Entonces, Silena nos estaba contando, no sé si ya Silena llegó. Sí, Sí, profe. sí, termina tu idea, porfa. Bueno, yo les decía de que tuve la experiencia en la planta de producción de cambiar la iluminación porque en el turno nocturno, pues aparte de las defectuosidades de la parte de inyección, también se me estaba presentando inconvenientes con los operarios, aparte del agotamiento visual. También hubo un par de incidentes que gracias a Dios no pasaron a mayores, pero se detectó con el análisis de salud ocupacional de que era por cuestión visual, entonces tocó cambiarlas. Eran de tubito halógenos y se ha estado cambiando a LED para que abarque también más áreas, porque las máquinas también pues me generaban sombra, por decirlo así. Entonces tuve esa experiencia. Específicamente, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué trabajo, Silena? Es inyección plástica, Ah, jefe. ok. Entonces al recibir las piezas, obviamente pues si no tenían buena visibilidad, obviamente me generaban defectuosidades. Y obviamente pues también en la programación de la máquina, como le comentaba, el cansancio visual del operario. Y también obviamente llamo este ejemplo porque eran 24, sí, 24 lámparas, obviamente en parcito que eran las anteriores, y ya se pusieron nada más 12 paneles y obviamente me genera más iluminación y como lo comentaba este jefe, profe, la planta al ser de inyección el calor es inmenso, sea día, sea noche, las temperaturas que estén. Y con esto también, no mucho, pero sí se disminuyó también el calor. Ok, listo. Fíjate que acá estamos hablando de un caso puntual. Em, en unos cursos que había dado anteriormente también había una compañera que trabajaba en el tema del área textil, también cosiendo prendas y también les tocó cambiar todo porque ya el agotamiento era terrible. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier profesión, digamos que en el campo de la medicina, un odontólogo, un mecánico, un joyero también, que el desgaste eh, visual es bastante importante. El tema también de las personas que mantienen mucho tiempo trabajando eh, con pantallas, eh, gente que trabaja en el tema del diseño, como arquitectos, dibujantes, todas estas personas, pues tenían que tener unas especificaciones particulares con todo este tema de la iluminación. Digamos que ahorita en el tema de la arquitectura ya se ha ido reemplazando mucho con las herramientas computacionales. Entonces, miremos acá algunos valores ya numéricos de cuánta luminancia tenemos en diferentes contextos. Entonces, acá, por ejemplo, una pantalla de un dispositivo electrónico, un monitor de computadora típico, puede tener una luminancia entre 200 y 400 candelas por metro cuadrado. Los monitores de alto rango dinámico HDR pueden alcanzar más de 1000 candelas por metros cuadrados, que son las más populares, las más comunes hoy en día, las de mejor calidad.
En iluminación interior, una habitación bien iluminada puede tener una luminancia de 300 a 500 candelas por metro cuadrado en las superficies donde se trabaja como en un escritorio. En el exterior, la luminancia de la luz solar directa puede ser de alrededor de 100.000 y 130.000 candelas por metro cuadrado. En un día nublado puede disminuir aproximadamente en 10.000 candelas por metro cuadrado. Esto también tiene que ver estos cálculos con los diseños de los sistemas fotovoltaicos. ¿Se acuerda que hablábamos también de estas medidas? El tema también de la reflexión. Entonces, una superficie blanca puede tener una luminancia de aproximadamente 90 candelas por metro cuadrado bajo luces intensas, mientras que una superficie negra puede tener menos de 5. Vea la diferencia. Veamos la diferencia entre una pared blanca y una pared negra. ¿En qué contextos es importante esto? El tema de los colores, asociándolo con lo que estamos hablando, obviamente. Silena, Profe, para medir esto es a cálculo, porque ahorita con la imagen de, que mencionaba visual, ¿y esto es a cálculo o hay también un equipo que también mide la luminancia, ajá, sí, hay herramientas de medición. ok. Entonces, esto es aproximaciones, son aproximaciones, pero son valores que cuando nosotros hagamos una medición con una herramienta nos van a dar muy cercanos. Son valores de referencia. Digamos, si Perfecto. medimos una pantalla de televisión, una pantalla de un PC, una pantalla de un teléfono, vamos a encontrar estos valores. Listo, Digamos. profe, Ujú. gracias. Otro principio importante es el de la temperatura de color. Esta temperatura de color la vamos a medir en Kelvin. Entonces, fíjese que acá tenemos un rango que va como desde lo naranja o casi rojo de 1000 Kelvin a algo más azul, que estamos hablando acá de 10.000 Kelvin, pasando por toda la parte. Digamos que estaríamos acá en la parte blanca, que es lo más común para nosotros. ¿Dónde se hace importante este tema del color? Tiene diferentes aplicaciones, ¿cierto? Entonces acá la temperatura de color, sí, la temperatura de color es una medida que describe el color de la luz emitida por una fuente luminosa y se expresa en grados Kelvin. Se basa en el concepto de cuerpo negro, que es un objeto ideal que absorbe toda la radiación que incide sobre él y emite luz en función de su temperatura. Los valores típicos de temperatura de color son, ya tenemos entonces la luz cálida, la luz neutra, la luz fría. Creo que en esta imagen es un poquito más, está mejor resumida la información para no leerles acá todo esto, es lo mismo para diferentes ambientes, ¿sí? Digamos que estos 4 ambientes, ¿con cuál se sentirían ustedes más cómodos? Es como un tema de sensaciones, ¿cierto? Un tema de percepción también. 2900. Dependería también de la actividad, ¿no? Ajá. El Profe, tipo pero en esos de, casos es pues no voy a decir de es ambiente, sino más muy, bien Nelson, le doy la palabra a Nelson, ya le doy la palabra a José. es como, pero
Está entrecortado, Nelson. No se le está escuchando. Vamos a No, darle la apropiado. palabra a José Luis. Siga, José Luis. Ya le doy la palabra a Nelson. Pues normalmente uno También se le está, percibe, digamos, en el se, largo técnico le dicen, no, pues para... ¿Sí está cortando? se le está escuchando un poquito Ahí, entrecortado. Ahí está bien. ahí, Sí, señor, ahí eso. lo estoy escuchando bien. Normalmente, aunque en el aspecto técnico le digan, no, la luz blanca es para este tipo de medio, la luz cálida es para este tipo de medio, la luz neutra es para este tipo de medio. Es muy común encontrar que, por ejemplo, a muchas personas, a pesar de que la luz se diseña para el medio, le afecta porque no está acostumbrada a ese tono o a ese tono y entonces le produce cansancio, le produce agotamiento más que a las otras personas. Entonces también es relativo y depende del ser humano cómo le afecte ese tono de luz. Sí, señor. Por eso les decía que era un tema como de percepción, ¿cierto? Como de estado de ánimo. Eh, lo escuchamos, Nelson. Ahora sí. Gracias, José Luis. Profe, era lo mismo que le estaba mencionando. Oye, los compañeros, dependiendo de la ocasión o en la situación que me encuentre, pues, No, se le cortó otra vez, Nelson. pero si estoy en un ambiente, Se le está cortando feo. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, señor. sí, Sí, señor. entonces creo que el problema es de Nelson. Liz, Sí, profe, a ti se te Buenas escucha noches. bien, pero a Néstor sí. sí se le escucha entrecortado. Gracias, Paula. Liz, te escuchamos. Buenas noches, Buenas noches. profe. Pues teniendo ahorita en cuenta lo que dijo José, ¿de qué manera uno, o sea, no sé si existe algo, alguna guía técnica que indique qué tipo de luz debe ir en cada medio? Porque pues sabemos que en tema de luxes está el luxómetro con el que nosotros podemos ver si realmente aplica o no la luz que necesita. Estamos hablando específicamente del área industrial. Pero en el tema del medio, o sea, ¿cómo sé si cálida, fría o qué tipo de luz se necesita? Y si existe esa guía técnica que nos indique de qué manera podemos implementar. Sí, Liz. Entonces esto lo podemos encontrar en el Retilab, pero fíjate que también está propenso a cambios, está propenso al criterio del diseñador. Pongamos un ejemplo acá práctico. Si tenemos acá esta luz cálida y tenemos esta luz blanca, yéndonos a los dos extremos, luz cálida, luz blanca, y alguien te dice, vamos a fabricar microchips de todo esto que estábamos hablando de los transistores, estamos hablando de los diodos, de la fabricación de tecnología. ¿Cuál de estas dos escogerías? ¿La luz cálida o la luz blanca? La luz blanca. ¿Qué dicen los demás compañeros? Ustedes como diseñadores, ¿qué pondrían en esta industria, en esta economía, en esta fábrica, en esa actividad económica? Pues, aunque también es relativo del cliente, porque el cliente pues ya a veces tiene su estipulado por temas de salud ocupacional y todo, podría estar entre blanco, entre luz blanca y blanco neutro, pues, dependiendo pues también de qué tanta precisión requieran del color. Listo, entonces fíjese que acá es bastante contraintuitivo, porque casi todos diríamos la luz blanca. Y resulta que es todo lo contrario, se requiere una luz cálida. ¿Por qué? Porque todos estos elementos reaccionan a la luz cuando los están fabricando en su proceso de fabricación por el tema de los materiales, requiere que esa iluminación específica de esa actividad tiene que ser una luz, y no solamente cálida, sino que tiene que ser muy exacta. No cualquier luz cálida, sino tiene que ser algo muy preciso, ¿sí? Entonces es como contraintuitivo. Entonces, hay una guía ahí
em, unos parámetros donde nos recomienda, por ejemplo, en una sala, en un quirófano, luz blanca, ¿cierto? En un hospital no vamos a encontrar este tipo de iluminación, sería bastante molesto. ¿Dónde encontraríamos más este tipo de iluminación así, Cali? Digamos en lugares públicos, ¿dónde? En las cafeterías, en los restaurantes, ¿no? Ujú. Depende, ¿cierto? Digamos que si vamos a tener acá un encuentro, una cita, algo así, algo, necesitamos un espacio como cálido, ¿cierto? Algo acogedor. Entonces, esta luz cálida nos invita a eso, como a la tranquilidad. Es un estado de ánimo donde vamos a tener como esa calidez, como esa tranquilidad. Mientras que acá es algo como un poco más industrial, un poco más frío, un poco más invitándonos como a hacer otro tipo de actividades. Gerson, Profe, mire que usted está nombrando varios ejemplos importantes. Y primero lo que usted decía de las sustancias que reaccionan con la luz. Y pues yo acuerdo que mi papá me enseñó a mí serigrafía hace mucho tiempo. Eso era el tema de preparar las mallas para hacer screen, que a él le gustaba mucho la electrónica y hacía las tarjetas PCB con serigrafía se le echaba pues cloruro férrico para diluir el cobre. Entonces yo era el todero pues de la casa que me tocaba ir a comprar los materiales, las emulsiones, bueno, todas esas cosas y yo aprendí muchas cosas gracias a él. Y él siempre tenía que utilizar luz roja porque ni la luz cálida, ni la luz blanca, ni nada de eso, porque eso revelaba la emulsión con que uno prepara eso. Y ya cuando se le iba a colocar el negativo, pues para que quedara en la pantalla, sí tenía que tener una luz blanca intensa, pero por poco tiempo. Entonces ahí se toca mucho el tema de lo que está diciendo de los microchips y todo eso, que ellos reaccionan con las ondas de luz. Y actualmente hay un tema con las impresoras de resina que precisamente se seca la resina con luz ultravioleta y ellas vienen con unas protecciones plásticas que uno cree que es adorno, pero no es adorno. Tienen como una pantalla amarilla verde o azul, dependiendo del fabricante, pero la función de esa pantalla es aislar la luz ultravioleta que necesita la impresora contra la luz exterior. Si usted le quita la pantalla, lo más posible es que dañe la impresión porque está interrumpiendo las de luz ultravioleta. Eso es lo que usted dijo, es que cae preciso en lo que usted está comentando. Y también escuché acerca de los quirófanos. Se necesita luz blanca, pero eso estaban hablando, o eso escuché, de que los uniformes de los enfermeros y de los médicos tienen que cambiar de color, porque anteriormente todo era blanco y hasta la ropa de la enfermera y todo eso era blanco, entonces la gente se agotaba o el cerebro se agota porque usted ve todo de un solo tono y le causa dificultad identificar la forma. Con el paso del tiempo, ¿no? Si usted va a estar en un consultorio o en una clínica más de 4 horas, 6 horas, ya usted se agota tratando de el cerebro, ¿no? Internamente trata de distinguir las formas de las cosas. Y si todo está del mismo color, pues entonces te va a generar más dificultad. Entonces, por eso cambian los colores de los uniformes y eso es una de las teorías que dicen, porque pues la luz blanca sí es indispensable en el área médica, pero para no agotar el cerebro cambian los colores de las personas que trabajan ahí. Eso fue lo que escuché, no sé si sea cierto. sí, señor. Sí, ahorita vemos los uniformes más de otros colores, digamos que de florecitas, de otro tipo de dibujos, otro tipo de colores. Hay otro índice que se llama el índice de reproducción cromática. Entonces acá tenemos un índice de 100, que sería el color exacto del objeto que estamos observando. Y va disminuyendo dependiendo de esa iluminación o de esa fuente externa con la que estemos iluminando ese objeto. Eso se llama el índice de reproducción cromática. Entonces,
Es una medida que evalúa la capacidad de una fuente de luz para reproducir con precisión los colores de los objetos que, en comparación con una fuente de luz natural, se expresa en una escala de 0 a 100, donde 100 indica una reproducción cromática perfecta, como sería el objeto realmente, y 0 indica que los colores no se reproducen de manera realista precisamente por esa incidencia de la fuente. Se utiliza comúnmente para evaluar la calidad de la luz de lámparas y bombillas, siendo especialmente relevante en aplicaciones donde el color es importante, como en la iluminación de galerías de arte, tiendas y entornos de trabajo. Em, si tenemos acá un IRC bajo, puede hacer que los colores se vean apagados o distorsionados. Esto es muy común encontrarlo cuando usted va a comprar, por ejemplo, ropa. No sé si les haya pasado que allá le ponen una iluminación, usted ve las cosas de un color y cuando se las va a poner en la casa, resulta que era de otro. Una vez a mí me pasó que compré una chaqueta que pensé que era verde y resultó que era gris. Allá en la tienda se veía como más verdosa y cuando me la fui a poner en la casa ya la vi como de otro color, ya no me gustó tanto. En una galería de arte, obviamente hay que tener mucho cuidado con eso. Si usted le va a ir a hacer un diseño, pues no es el diseño que está haciendo normalmente en cualquier otro lado, sino tiene que ya tener eh, mucho más precisión para que la gente que vaya a ver esos cuadros, pues los vea de la manera más fiel posible. Listo, entonces acá tenemos las diferentes unidades. Entonces tenemos la luminancia, la iluminancia y la intensidad luminosa. Acá estaríamos resumiendo esas tres y cuál es la diferencia. ¿Listo? Entonces la intensidad luminosa se refiere a no solamente cuánto es lo que mide esto, sino en qué dirección va. El flujo luminoso sí es en cualquier dirección. O sea, acá tenemos la fuente. El flujo es en cualquier dirección. La intensidad luminosa es esa intensidad, pero enfocada. Y la iluminancia es lo que estamos apreciando acá como observadores. O sea, ya va a depender de una superficie. Ahí quedaría resumido cuál es la diferencia entre esos tres parámetros. O acá otro ejemplo. Tenemos una fuente, tenemos el flujo luminoso que va en todas las direcciones, tenemos la intensidad luminosa que va enfocada y tenemos la luminancia que es el reflejo o la superficie que está iluminada. Entonces hay varios métodos para calcular todos estos parámetros. Obviamente que acá estamos haciendo una exposición más conceptual, no tanto ya de meternos al tema de los cálculos, porque sabemos que nos va a costar un poquito, no estamos acostumbrados a esto. Hay que hacer ejercicios, no es algo de una sola clase. Digamos que cuando yo vi esto en el SENA y en la universidad, esto fue todo un semestre. Ir a hacer los cálculos, ir a hacer mediciones, requiere de más tiempo. Entonces acá nos vamos a quedar con el concepto más que con la parte de las mediciones, porque no, pues no es tan, no contamos con el tiempo, no a todo el mundo le interesa, pero es importante conocerlo. ¿Listo? Entonces hay unas fórmulas. Fíjense que esas fórmulas son muy sencillas, son unos cocientes acá, unas multiplicaciones. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en los libros dedicados a esto. Obviamente que ellos tienen ahí una explicación más profunda. Son ecuaciones empíricas, es decir, que están basadas en experimentos, pero fíjese que no es nada del otro mundo, simplemente es hacer unas multiplicaciones, tener en cuenta acá que lo que estamos midiendo el tema de las unidades, eso sí es importante porque nos ayuda a tener una mejor comprensión.
¿Listo? Entonces hay diferentes métodos para hacer estos cálculos. Acá hay, por ejemplo, el método de los lúmenes, donde nos dan, por ejemplo, acá un espacio, en este caso un aula de 50 metros cuadrados, con una iluminancia requerida de 300 lux, con un factor de utilización y un factor de mantenimiento. Acá nos explican qué es el factor de utilización, que se refiere a la eficiencia con que esa luz es emitida. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta ese factor. Esos factores tienen acá un rango que puede ser un valor alto entre 0.7 y 0.9, un valor entre 0.3 y 0.6, referente a la luz que se pierde o la luz que se refleja. Esto es muy parecido a lo que hicimos cuando calculamos los paneles solares. Haga de cuenta que es lo mismo. Hay otro factor que es el factor de mantenimiento, donde vemos que se refleja la disminución en la eficacia de la iluminación a lo largo del tiempo debido a factores como el envejecimiento de las lámparas, la acumulación de polvo en las luminarias y la reducción en la reflectancia de las superficies. Representa el porcentaje de luz que seguirá siendo útil al cabo de un tiempo en comparación con el rendimiento inicial de la instalación. Entonces, no sé si les haya pasado de pronto las personas que tienen vehículo, que la parte de la farola del carro de la moto, eso se empieza a poner como amarillento. Entonces ya va perdiendo eh, su eficiencia. Pasa lo mismo acá. A eso se refiere con el factor de mantenimiento, porque se va degradando todo, la suciedad, el polvo, hace que el sistema pierda eficiencia. Hay otro método que se llama el método punto a punto. Es una técnica utilizada para calcular la iluminación en un área determinada, considerando la contribución de cada luminaria a un punto específico del plan. Este método es útil para diseñar la distribución de la luz en instalaciones más complejas, donde las fuentes de luz no están distribuidas uniformemente o se desea un cálculo más avanzado. Este método punto a punto se utiliza por ejemplo, en fachadas, en túneles, en estadios o áreas deportivas, áreas de trabajo industrial, espacios públicos irregulares, pasarelas o puentes, museos o galerías de arte. Entonces acá nuevamente tenemos una ecuación bastante sencilla. Fíjese que acá nos hablan de un ángulo. Entonces tenemos que tener en cuenta el ángulo con el que está incidiendo la luz en determinado objeto. También va a depender de la distancia, que es un poquito más intuitiva. Fíjese que acá nos están hablando de un ángulo de 30 grados. Entonces, digamos que para resumir esto, es muy parecido cuando en electricidad utilizamos el teorema de superposición. Es lo mismo. Superposición se refiere a evaluar individualmente cada una de las fuentes. Pasa lo mismo acá. Entonces, si vamos a iluminar una cancha de fútbol, entonces va a tener acá, digamos que 4 luminarias. Y va a tener acá, digamos que en esta parte, otra iluminación. Entonces, fíjese que acá la incidencia de la luz en la superficie de la cancha viene de diferente ángulo. Este ángulo probablemente, digamos que sea 30 grados, es diferente al ángulo con el que incide acá. Entonces, estamos haciendo un análisis de superposición. Entonces, primero analizamos acá, luego analizamos esta, luego analizamos la otra y luego hacemos una sumatoria. Lo mismo que haríamos en un sistema eléctrico, donde tenemos, digamos, acá varias fuentes. Entonces hay un teorema que se llama el teorema de superposición, muy utilizado en sistemas de distribución eléctrica, donde apagamos esto y analizamos cómo se comporta todo el sistema solamente con esta fuente. Después hacemos lo mismo con esta fuente, la dejamos encendida, apagamos la otra y luego esto.
Fíjese que acá es la misma idea. Obviamente que acá hay que utilizar unas ecuaciones que dependen de la distancia, dependen del ángulo, pero no es nada complicado. Y es un trabajo bastante repetitivo. Por eso estos software facilitan esa tarea. Entonces, un ejemplo de ellos es el Dialux, donde nos va a permitir a través de unas plantillas ya tener una idea de qué es lo que vamos a hacer dependiendo del espacio. Eso ya está prediseñado. Es un software bastante intuitivo, donde podemos hacer simulaciones en 3 dimensiones, el análisis fotométrico, el cálculo de iluminación, integraciones con bases de datos, eh, y nos ofrece diferentes fabricantes en cuanto a los modelos de las luz, de las luminarias. Esto también pues es bastante complejo en el sentido que hay muchas cosas que analizar. Si vamos a hacer un trabajo pues garantizado, un trabajo especializado, tenemos ya que tener mucho criterio con esa elección. Hay otro que se llama Relux. Su uso principal está en la simulación y diseño de iluminaciones tanto para interiores y exteriores. Aplicaciones también en proyectos arquitectónicos, urbanos y deportivos. Fíjese que toda esta teoría no solamente la utilizamos nosotros como electricistas, sino también es muy común encontrar arquitectos hablando de todos estos conceptos. Otro software, este Agi 32, enfocado en diseño e iluminación comercial, industrial y de paisajismo. El AutoCAD también viene con unas extensiones, con unos plugins que en este caso son de iluminación, donde también nos podemos integrar todo lo que les estoy contando, no solo desde el punto de vista de la ingeniería, sino de la arquitectura. Entonces, digamos que uno como ingeniero tiene que acoplarse también a lo que el arquitecto está imaginando allá desde su parte artística. El arquitecto tiene una mente artística y acá uno tiene una mente diferente, una mente más cuadrada, una mente más de los números, pero tiene que haber una integración, tiene que haber una buena comunicación ahí. Entonces, acá nos hablan de otros parámetros como el de la distribución. Entonces, acá distancias horizontales, distancias verticales, esto ustedes lo pueden encontrar ahí en el Retilab. Lo importante es entender más o menos em, el concepto para que cuando usted tenga que la necesidad de ir a mirar ya los números ya sea más fácil. Acá, por ejemplo, nos hablan de la apertura. Y como el diagrama nos indica es cuál es ese rango que alcanza esa fuente de iluminación. Tenemos entonces acá el tema también de la reflexión. Entonces tenemos la luz directa, la luz que se refleja en el techo y la luz que se refleja de las paredes. Esto lo entendimos cuando hicimos el curso de los paneles, ¿se acuerda? Que habíamos visto cómo se reflejaba la luz, que era diferente si estaba en la nieve, si estaba en el pasto, si estaba en la tierra, porque tiene que ver con el color. No es lo mismo acá una pared blanca que una pared azul o verde o roja. Se va a distribuir diferente. Acá también el concepto de la puntualidad o del enfoque que hay de esa luz. Acá tenemos una iluminación general, una iluminación localizada y una iluminación puntual. Hay algunos sistemas de iluminación inteligente. Sí, Gerson.
hay sistemas de iluminación inteligente que se pueden controlar a través de aplicaciones móviles o asistencias de voz. Esto ya tiene que ver con el tema de la robótica, de la automatización, de la domótica, donde podemos variar esos parámetros de manera remota a través de diferentes métodos de comunicación. Puede ser por Wi-Fi, por Bluetooth, eh, por sensores, pero simplemente la modificación de los parámetros que acabamos de hablar. Sí, Gerson. Listo, no sé si les haya surgido alguna inquietud nueva, algo más que añadir. Qué pena, pero no que dejé en la parte anterior, me había quedado la mano pegada. Ok, listo. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Y sí quería hacerle una pregunta, profe. Señor. Usted estaba tomando acerca de la domótica, que es como el tema de las cámaras y el control de la iluminación, y los accesorios desde una casa a distancia. No que yo lo veo más como por el lado de la seguridad, ¿no? Que las cámaras usan una frecuencia de luz para poder crear la imagen y ellas varían esa frecuencia dependiendo del estado del día, ¿no? Si es de día, de noche o algo, porque hay cámaras que tienen visión nocturna y todo eso. Y venden unos aparatos, no sé si usted de pronto ha dado cuenta que ellos emiten ondas de frecuencia que intervienen en eso y dañan las imágenes, distorsionan la imagen de esas cámaras. Entonces ahí aplica todo lo que usted comentó de las ondas de luz y todo eso, ¿no? También los reflejos de las paredes y todo, porque las ondas rebotan. Entonces, dependiendo de la posición de la cámara, son más o menos susceptibles a ese tipo de sistemas, ¿no? Sí, señor. Pero fíjese que ahí cuando usted habla de todo eso, estamos hablando siempre de lo mismo. Siempre volvemos al tema del espectro electromagnético. Que acá está todo. Cuando hablamos de eso, siempre hablamos de electricidad, siempre hablamos de luz, siempre hablamos del tema de los paneles, siempre hablamos del tema del sonido, siempre hablamos de los ultravioleta, que tiene aplicaciones en la medicina, que tiene aplicaciones en la parte industrial con el tema de la automatización. Digamos que puntualmente cuando uno habla de domótica, estamos hablando de esto mismo, de este mismo concepto, solamente que a nivel domiciliario. Entonces, por eso es importante siempre tener esto en mente, siempre tratar de entenderlo, porque ahí podemos sacar mucha información y entender esa tecnología que, entre comillas, puede ser nueva, de pronto un poco más ajena a lo que estamos acostumbrados, pero esa es la idea, que conozcamos el concepto para poder proponer soluciones y cosas diferentes. Listo, entonces ahorita les comparto la presentación y les comparto la grabación. Nos vemos el martes. El martes, sí. Listo, entonces gracias por la participación y feliz fin de semana. Muchas gracias, Gracias. profe. Gracias. Gracias, profe, igualmente. A Muchas gracias. ustedes, Luego, que descansen. gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo mismo. Y Gracias todos por los la compañeros. participación. No se les olvide llenar la asistencia, por favor. Gracias, profe. A ustedes, Compañero, fin de que descansen.